Todo lo que aprendiste sobre el inicio de la civilización está a punto de ser cuestionado. La historia que nos cuentan es simple. Primero, el hombre aprendió a cultivar. Después, construyó aldeas. Y solo entonces, con tiempo y recursos, erigió templos y monumentos. Pero, ¿y si esa historia estuviera equivocada? ¿Y si, hace 12.000 años, cazadores-recolectores, personas que supuestamente vivían en pequeñas tribus nómadas, se reunieron para construir esto? El complejo de templos más antiguo del mundo, erigido 7.000 años antes que las pirámides de Egipto. ¿Cómo fue posible? ¿Y por qué lo hicieron? La existencia de Göbekli Tepe no es solo un misterio, es una paradoja que obliga a reescribir la historia de la humanidad. Antes de sumergirnos en esta investigación, dime desde qué ciudad y país estás viendo este viaje en el tiempo. Es fascinante ver hasta dónde nos conectan los misterios de la historia. Deja tu comentario, los leeré todos. Para entender cuán revolucionario es Göbekli Tepe, primero necesitamos recordar la narrativa aceptada. Durante décadas, la arqueología se basó en el concepto de la revolución neolítica. Hace unos 10.000 años, nuestros antepasados hicieron un descubrimiento que lo cambió todo: la agricultura. La capacidad de producir su propio alimento permitió que los humanos abandonaran la vida nómada. Por primera vez, podían establecerse en un solo lugar. Esta seguridad alimentaria llevó al crecimiento de la población, a la especialización del trabajo y, finalmente, a la formación de sociedades complejas, con jerarquías, gobiernos y religión organizada. La lógica era clara. La agricultura era el motor de la civilización. Los templos y las grandes construcciones eran un lujo, el producto de una sociedad ya establecida y con excedentes. Y entonces, en 1994, en la cima de una colina en el suroeste de Turquía, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt descubrió algo que puso esa lógica de cabeza. Desenterró Göbekli Tepe. La datación por radiocarbono fue inequívoca. Las estructuras más antiguas fueron construidas alrededor del 9600 a.C., 2 milenios antes de la invención de la agricultura. Pero la edad era solo una parte del enigma. La escala era monumental. Pilares de piedra caliza en forma de T, algunos con más de 5 metros de altura y un peso de hasta 10 toneladas, dispuestos en círculos. Y lo más impactante, después de años de excavación, los arqueólogos no encontraron vestigios de una ciudad, ni de casas, ni de hogares domésticos. No hay evidencias de que alguien haya vivido permanentemente en Göbekli Tepe. Entonces, tenemos una paradoja. Un monumento complejo que exigió la cooperación de cientos de personas, construido por una sociedad que, teóricamente, no debería tener la organización social para hacerlo. ¿Quiénes eran estos constructores? Y si no vivían aquí, ¿por qué invirtieron tanto esfuerzo en construir este lugar? La teoría más aceptada, propuesta por el propio Klaus Schmidt, es que Göbekli Tepe no era una ciudad, sino un centro ritual. Un punto de encuentro sagrado para diferentes tribus de cazadores-recolectores. Una especie de catedral en la colina. Las evidencias son sólidas. Los pilares en forma de T se interpretan como representaciones estilizadas de seres humanos o ancestros, reunidos en ceremonia. Los animales tallados no son las presas comunes del día a día, como los ciervos, sino criaturas peligrosas y simbólicas: leones, serpientes, escorpiones. Esto sugiere una mitología compleja, un mundo espiritual rico que buscaban representar. ¿Pero cómo organizaron el trabajo? La respuesta parece estar en grandes banquetes. Los arqueólogos encontraron enormes cantidades de huesos de animales, sugiriendo que aquí se celebraban grandes fiestas. La promesa de comida y bebida podría haber sido el incentivo para que cientos de personas trabajaran juntas en un proyecto común. Y esto lleva a una idea revolucionaria. Quizá la necesidad de construir un templo fue el catalizador de la civilización. La necesidad de alimentar a tantos trabajadores pudo haber incentivado los primeros experimentos con el cultivo de cereales silvestres que crecían en la región. La religión no fue un producto de la civilización, fue su causa. Otros investigadores, sin embargo, miran a los cielos en busca de respuestas. Algunos análisis sugieren que los recintos de Göbekli Tepe están alineados con puntos astronómicos importantes. El pilar 43, conocido como la piedra del buitre, es particularmente intrigante.
Algunos científicos proponen que sus grabados no son solo animales, sino un mapa estelar que registra un evento catastrófico. El impacto de un cometa hace unos 13.000 años, que dio inicio a un periodo de frío intenso, conocido como el Dryas reciente. Según esta teoría, Göbekli Tepe sería un memorial de este evento y un observatorio para monitorear los cielos. Sin embargo, hay que decir que esta interpretación es controvertida y no es ampliamente aceptada por la comunidad arqueológica, que señala que muchas alineaciones pueden ser pura coincidencia. Quizá el enigma más extraño de Göbekli Tepe sea su final. Alrededor del 8000 a.C., tras milenios de uso, sus constructores hicieron algo extraordinario. Lo enterraron a propósito. Cubrieron cuidadosamente los pilares y las paredes con toneladas de tierra, preservándolo para la posteridad. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez sus creencias cambiaron y el templo necesitaba ser desactivado ritualmente. O quizás, al adoptar la agricultura y la vida sedentaria, ya no necesitaban un punto de encuentro central. Al enterrarlo, tal vez estaban cerrando un capítulo de su historia y comenzando uno nuevo. Entonces, ¿qué era Göbekli Tepe? Las evidencias apuntan abrumadoramente a un complejo de templos, el más antiguo jamás descubierto. No fue construido por extraterrestres, sino por seres humanos notablemente sofisticados, cuyas capacidades subestimamos durante mucho tiempo. Su verdadera importancia es cómo invierte nuestra comprensión de los orígenes de la sociedad. Göbekli Tepe sugiere que el deseo humano de conectarse con el cosmos, de reunirse en torno a una creencia compartida, vino primero. La chispa de la civilización no fue una espiga de trigo, sino una idea. La necesidad de construir lo sagrado pudo haber sido lo que nos hizo sedentarios, lo que nos llevó a innovar y finalmente a crear el mundo en el que vivimos hoy. El mayor misterio que Göbekli Tepe revela no está en sus piedras, sino en nosotros mismos. Pero este es solo el análisis de las evidencias que tenemos hoy. ¿Tú qué crees que era Göbekli Tepe? ¿Un templo, un observatorio o algo que ni siquiera imaginamos? Deja tu teoría en los comentarios. Tengo curiosidad por leerla.